Quiero que te tomes un momento y pienses en todo lo que define tu vida. Quizás esté en tu país, tu hogar, tu familia y amigos, y quizás la persona que más amas en el mundo. Y ahora, imagina que pierdes absolutamente todo eso. ¿Simplemente lo aceptarías y seguirías adelante? Lo cierto es que algo de tal magnitud probablemente terminaría en un fuerte trauma para ti. Eso fue precisamente lo que le pasó al personaje de Wanda Maximoff. En este video, analizaremos qué trastornos mentales y emocionales ella sufre, desde la depresión hasta la desrealización. ¿Qué los causó y qué lecciones extraemos de su manera de enfrentarse a esto? Bienvenido a esta sección, adentrándonos en los personajes. Estás en Fandomo, donde se reúnen los mejores personajes de la cultura geek y en donde cada uno de ellos cobra sentido en nuestra realidad. Para empezar, en la serie WandaVision vemos el entorno en el que el personaje crece. Sokovia, nación ficticia situada en Europa, aparentemente estuvo involucrada en conflictos bélicos durante los años de la posesión por la Unión Soviética, por lo que la infancia de Wanda estuvo rodeada de violentas revueltas y confrontaciones armadas. En esto podemos encontrar el primer indicio de problemas en su desarrollo. Para entenderlo, notemos que según una fuente de consulta que toma como referencia un estudio de la ONU, para una niña como Wanda, el vivir en un conflicto armado donde además se experimentan dificultades económicas y sociales, se considera que afecta de forma negativa en el desarrollo de la persona en todas sus esferas. Por otra parte, un estudio realizado a niños refugiados por especialistas del Centro de Atención a Víctimas de la Tortura reveló que al menos el 28% tenía problemas de ira y otro 26% sentía una profunda desesperación. Así que este problema, fuera de su control, pudo ser la primer semilla en su deterioro emocional y mental. Sin embargo, lo peor para el personaje vino después, pues como sabemos, debido a esos conflictos, sus padres murieron alcanzados por un misil dentro de su propia casa. Una investigación de Esther Elisur y Mordecai Kaufman en 1981 constató que la mayoría de adolescentes que habían atravesado un acontecimiento así manifestaban intensas reacciones de pena, aislamiento e inquietud, entre otros. Además, algunos autores también han valorado otros síntomas a corto plazo en niños en duelo, como ansiedad, depresión, problemas en sus relaciones y autoestima. Así que, debido a esa pérdida, Wanda ha tenido que lidiar con este tipo de síntomas desde muy pequeña. Y cabe destacar también que, según afirman G.W. Brown y Theo Harris en su obra El origen social de la depresión, la pérdida temprana de un progenitor incrementa la vulnerabilidad a pérdidas posteriores, lo cual más tarde quedaría comprobado en la vida del personaje. Como quizás recuerdas, tras someterse a un experimento mortal que potenció sus habilidades mutantes y en donde probablemente también sufrió de maltrato físico y psicológico, ella y su hermano fueron manipulados por Ultron, y posteriormente su nación fue atacada por este último, teniendo como consecuencia que no solo pierde su hogar de residencia, sino más importante, a su hermano, pues es asesinado. En su obra La experiencia vivida de perder a un hermano por asesinato, Pretorius Hay y sus colaboradores lograron describir algunos temas o síntomas principales que se presentan tras perder a un hermano de esta forma, entre los cuales están el shock e incredulidad, culpa, ruptura y fragmentación. Otro de los hallazgos de la misma investigación sugiere que la vida de los hermanos y hermanas está muy interconectada, y podemos decir que esto es especialmente cierto en el caso de Wanda y Pietro, pues al quedarse huérfanos, solo se tenían el uno al otro. Es debido a esto que, como reitera la investigación, el sobreviviente experimenta sentimientos de identidad confusa que pueden llevar a la depresión y aislamiento. Los sentimientos de culpa y sensación de no merecer estar vivo también constituyeron elementos destacados del trabajo. Sentimientos muy claros que manifiesta Wanda. Y finalmente,
Una de sus pérdidas más desgarradoras y traumáticas, y la que constituye la gota que derramó el vaso en la salud mental de Wanda Maximoff, fue la muerte de su pareja, Vision. Pues no solo tuvo que verse orillada a destruirlo a fin de salvar al mundo, sino que, debido a que Thanos retrocede el tiempo, tuvo que verlo ser asesinado. Cabe destacar que una de las tareas más importantes para la elaboración del duelo es poder despedirse. De allí la importancia que en ocasiones tienen las costumbres funerarias, cosa que, como vimos en la serie, Wanda deseaba. Tan solo quería honrar a Visión y poder despedirse. La autora Rosa Montero, en su novela La ridícula idea de no volver a verte, menciona acertadamente que para vivir tenemos que narrarnos. Por eso, cuando alguien muere, hay que escribir el final de la vida de quien muere, pero además, el final de nuestra vida en común. Puesto que esto fue algo que a Wanda le fue negado, y añadiendo que se triplicaron los padecimientos de las anteriores dos situaciones, su salud emocional y mental colapsó. Probablemente notaste que uno de los sentimientos más persistentes tras una pérdida es la confusión momentánea de la identidad y la realidad. En el caso de Wanda, este sentir fue potenciado por una fuerte depresión, que es muy posible que desembocara en un par de trastornos psicológicos, como la desrealización y la identidad disociativa. Decimos esto porque cuando Wanda libera toda esta energía para crear el Hex, inmediatamente entra en un estado de posesión, pues ella comienza a hablar y comportarse de una manera totalmente distinta de la que usualmente lo hace. Incluso su acento cambia totalmente, como si otra personalidad hubiese surgido en su subconsciente y ahora estuviera en control de su ser. Incluso presenta síntomas propios del trastorno, como la amnesia, pues ella ni siquiera es capaz de recordar cómo es que todo empezó. Conforme la serie avanza, este estado evoluciona a una forma más parecida a la no posesión, en la que ella está cada vez en menor control de sus acciones y en la que se siente cada vez más desconectada de sí misma y se comienza a ver como a través de una pantalla. Esto nos lleva a la desrealización. La sola creación del Hex es el mayor exponente de este padecimiento, pues gracias a sus poderes, de manera literal, Wanda se aísla, se desconecta del mundo y comienza a vivir una realidad paralela en la que su vida es una sitcom. El Hex es solo la manifestación y la exteriorización del estado interno de Wanda Maximoff. Por ello, cuando su condición va empeorando, el Hex se desestabiliza. Incluso los objetos comienzan a distorsionarse y a cambiar de forma, lo cual creo que también nos da indicios del padecimiento de Wanda, pues todos estos son síntomas de los trastornos de desrealización e identidad disociativa. El problema en gran parte está en que ella no se dio el tiempo o no tuvo la oportunidad de desarrollar un duelo tras cada una de sus pérdidas, por lo cual en su cerebro el proceso de asimilación bloqueó el dolor, negando todo lo ocurrido para protegerla de la realidad de la muerte. Tampoco buscó ni le fue extendida ningún tipo de ayuda en ninguna clase de grupo de apoyo, y se dejó sumergir en la pena. Sin embargo, a pesar de sus errores que solamente la hundieron cada vez más, al final, tras haber sido forzada a revivir las causas de su estado psicológico, y después de recordar en qué momento detonó todo, y al ver cuánto estaba afectando a otras personas, Wanda se ve ante la decisión de confrontar la realidad o perderse en ella. Afortunadamente, el personaje entiende finalmente qué es lo que le sucede y lo dañino que es para sí misma, y decide enfrentarlo valientemente, sacrificando así lo que parecía ser más conveniente para ella misma. Y tras ello, finalmente encuentra una poderosa fuerza para seguir adelante.
En ocasiones hay un punto de inflexión tras mucho dolor en el que tenemos que preguntarnos si aceptaremos la realidad o nos entregaremos a una fantasía de locura. Claro, por supuesto, hay personas para las que esto es casi imposible y escapa a su control, y que tristemente tienen que vivir con trastornos psicológicos como estos que, por ahora, no tienen una cura. Pero aún en esas circunstancias, podemos, como Wanda Maximoff, tomar la decisión de enfrentarlo y darnos el tiempo de atenderlo como debe de ser, pues la salud mental es primordial. No olvidemos que Wanda tampoco tuvo un grupo de apoyo que le extendiera una mano después de su pérdida, lo cual complicó su estado emocional, llegándose a sentir totalmente sola y en una profunda inexistencia. Y te aseguro que a tu alrededor puede haber alguien que se sienta así, y por ello te animo a que extiendas tu ayuda por muy pequeña que creas que sea, o que si tú eres el que la necesita, la busques a toda costa, pues después de todo, a veces solo necesitamos que alguien esté allí, junto a nosotros. En este mundo en el que vivimos, todos nos hemos enfrentado a la pérdida, desde perder a alguien que amamos, hasta perder un hogar o un trabajo. En situaciones así de difíciles, a veces podríamos querer escapar de la realidad a fin de no sentir dolor. Pero el ejemplo de Wanda nos muestra que esa no es la respuesta. Pues después de todo, el dolor es un sentimiento que forma parte de nosotros y que, por ahora, forma parte de nuestra realidad. No deberíamos negarlo, ni deberíamos avergonzarnos de sentirlo, porque es la realidad y la verdad es suficiente. La verdad es hermosa. Por eso, no permitas que nada te prive de enfrentar la realidad. Pues, ¿acaso no es el dolor un fuerte amor perseverando?